Nosotros fuimos hechos con una asignación del polvo de la tierra. Pero a pesar de haber sido hechos del polvo de la tierra y tener una asignación celestial, sobrenatural y natural, cada una de esas esferas, cada uno de esos espacios necesita una sustancia. A nivel físico, tú necesitas hidratarte. A nivel físico tienes que higienizarte. A nivel físico tienes que alimentarte. A nivel físico tienes que socializar. A ti ya también. A nivel espiritual tienes que alimentarte. Tienes que saciarte. Tienes que nutrirte con el Espíritu Santo. Tienes que limpiar, higienizarte. Y tienes que, desde luego, alimentarte. ¿Ven? Esa es la parte natural, común y corriente, la parte espiritual, pero esta es la parte emocional. La parte emocional tiene que ver con ser sustanciada con emociones. Desde que muchas veces la gente siente anhelo, deseo por los proyectos, por las metas que tiene a cumplir, por los sueños que hay, por las cosas, los logros que alcanzó. Entonces eso es como un motor que mantiene una secuencia de cosas y eso trae en ti un estado de bienestar, de placer, de plenitud o de gozo. ¿Te has sentido en algún momento desanimado, desalentado, sin deseos de seguir? ¿Te has hecho muchas preguntas y no sabes el porqué del desánimo o el desaliento? Pues en el día de hoy Excelencia Cristiana Televisión te trae el porqué y la razón de por cuál tú te sientes así. Y para este tema tan controversial nos acompaña la pastora Librada, amén, la cual en el día de hoy nos va a decir, nos va a detallar el porqué. Pastora, Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga más. La gracia y el favor por estar aquí una vez más. Una plataforma que está hecha y creada con la asignación de traer la luz a la gente que están a la distancia. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Pastora, el tema que usted trae hoy es sobre el desánimo, sobre el desaliento. Así es. ¿Qué es el desánimo? ¿Qué es el desaliento? En términos bíblicos, desaliento es una baja frecuencia del ser. Es un estado en el que la gente siente, por lo regular, poco ánimo, un estado de descompensación. En términos clínicos, a eso le llaman depresión. En bajo antagonismo, que es la parte más difícil aquí, se llama un estado de contaminación. 3 estados, una condición que gobierna o opera de acuerdo a la condición en la que tú estés. Si entiendes el lenguaje espiritual, si entiendes el lenguaje físico, si entiendes el lenguaje antagónico. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ese evento o a esa situación? Esto tiene varios impactos. La primera parte es el estado en el que te está gobernando esa condición. ¿Qué te llevó hasta ahí? Siempre hago la pregunta a la gente, ¿cómo te sientes? No, pastora, yo me siento desanimada, siento que no tengo fuerza, siento que no tengo ánimo, tengo mucho sueño. Esos son los circuitos, pequeños circuitos. Tengo mucho sueño, tengo poco apetito, no me quiero parar de la cama, me siento cómoda con esta ropa. Esos son los primeros circuitos que uno comienza a percibir en la gente. Después de eso, esos circuitos siguen avanzando con una temática de continuo estado de detenimiento. ¿Eso qué significa? Que si a usted le toca hacer 4 cosas en el día, usted apenas hace una. Yo lo hago mañana. Yo mañana lo hago. Entonces, ya hay como una baja frecuencia. Y esa baja frecuencia, un estado de desaliento. Y ese estado de desaliento, un estado de desolación. ¿Ve? En términos emocionales, es como cuando tú pierdes el deseo. No, yo estoy como sin deseo. Aquí en el argot dominicano decimos con pocas ganas. ¿Ven? Pero esa condición, a su vez, arrastra un continuo hasta que llega a un punto en el que la gente deja de percibir que está en ese continuo detenimiento. Pastora, ¿y en qué momento sería como preocupante todo esto? En el primer momento hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y sopló Dios aliento de vida. ¿Eso qué significa? Que ese aliento, ese soporte que Él te estableció en todo tu ser, el sistema de respiración, el sistema cardíaco, el ritmo cardíaco, en términos médicos, es la oxigenación. Entonces, ese estado de oxigenación lleva a que todo tu circuito motor tenga un continuo mover, pero cuando ese circuito motor desciende, baja la frecuencia, es porque la respiración o el aliento que debe de estar en ti a una cantidad de acuerdo a tu peso, a tu tamaño y a tus movimientos, no lo tiene. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se inicia esto? ¿Cuáles son los primeros circuitos para tú identificar el cambio?
es identificar qué cambio he tenido. Si he tenido cambio en el sueño, si he tenido cambio en mis movimientos de las actividades que tengo, si he tenido cambios muy abruptos con esto del apetito, si he tenido cambios de uno muy abrupto del deseo de hacer las cosas, o como decimos nosotros dominicanos, a pocas ganas. Esos son los primeros 5 circuitos que uno comienza a identificar como la manecilla de reloj para puntualizar que no estás en óptimas condiciones. Eso significa que comienza a estar en un estado de desaliento. Hasta ahí es manejable. Estado de desaliento que un día cualquier persona puede tener, que es normal quizá por el agotamiento, por el exceso de trabajo o en su defecto por la agitada vida que en este tiempo la humanidad vive, y ese es entendido. Pero cuando esto pasa de ser más de 24 horas o un día en su defecto, ya hay que comenzar a preocuparse. Pastor, entonces uno de los circuitos que usted mencionó fue la falta de sueño. Sí. Como un síntoma dentro de lo que es el desánimo. Así es. O sea, yo puedo tener una falta de sueño, no dormir quizá lo que mayormente yo duermo, regularmente duermo, aunque no me sienta el desánimo, puede ser un síntoma, un circuito de que el desánimo viene llegando, se va aproximando. Sí, son uno de las señales, de los puntos rojos. Es como si tú estuvieras en un semáforo y para tú detenerte o avanzar hay 2 colores adicionales. Está el verde o está el rojo. El amarillo es como la connotación de alerta, de cuidado. Ya hay un transfer, ¿ve? Entonces, esta parte amarilla que tiene que estar como bien notoria en nuestro consciente, en nuestra mente, en nuestro estilo de vida, es obligatorio identificar qué estilo de vida yo llevo para darme cuenta si estoy bajo un estado de desaliento o, como dicen mucha gente, yo soy así. Y lamentablemente no es así. Wow. O sea, tener un carácter pasivo es una cosa y es este carácter pasivo utilizarlo para estar en una frecuencia de baja frecuencia. Una frecuencia, un estilo de vida bajo un estado de baja frecuencia en el que no tienes anhelo, deseo de hacer las cosas. Pastora, entonces, ¿cómo se uniría esto a las emociones? O sea, Total. ¿qué tiene que ver las emociones? ¿Qué papel juega las emociones en el desánimo? Acuérdate que el alma es el asiento de las emociones. Y una emoción fraccionada, lacerada, no va a tener el mismo estado de ejercicio o, en su defecto, de movimiento continuo de una persona. Una persona en estado de desaliento, un estado del alma en estado de laceración, arrastra a su vez esa condición de ¿qué? De desapego. Amén. O sea, el que tiene el alma fraccionada por lo regular se siente desanimado. Tú le ves los ojos que están muy decaídos, lloroso muchas veces, cabizbajo. Por lo regular tú le ves ese tono de voz de desaliento, de desánimo. La otra es por el cambio de vocabulario. El que está en estado de desaliento se vuelve pesimista, todo es difícil, todo se le encuentra imposible, no puede, no sé, no tengo, no hay. Es un lenguaje negativo, tóxico. Wow. Y una persona, pastora, puede darse cuenta cuando está en esta condición. Hay 2 cosas para esto. La primera es que se conozca a sí mismo y tenga un estilo de vida. Tenga parámetros, es una. O 2, llega un momento en el que ya está cruzando a un lugar de desaliento, en el que siente que no es la misma persona. Yo no estoy igual, yo no me siento igual. ¿Ven? O sea, es posible que sí. Pero, y lo tercero es el medio ambiente en el que se rodea. Si tú eres una persona que siempre está pasiva, siempre está tranquila, pero tu medio ambiente ve que en ese tiempo de pasividad, de tranquilidad, ese es tu estilo de vida, pero no deja de asumir roles, compromisos, movimientos, lugares, oficio. Entonces, es fácil detectar. ¿Y por qué no fuiste al trabajo hoy? ¿Y por qué no fuiste a tomar el examen? ¿Y por qué no? O sea, son cosas que conjetan a que tú te des cuenta que no está la cosa funcionando al estilo normal. Entonces, socialmente, pastora, ¿cómo puede afectar el desánimo? Total. Es que si tú tienes una vida activa, siempre me gusta ponerme a mí de ejemplo. Yo por lo regular tengo un horario de oración, tengo un horario de adoración,
tengo un horario de lectura de la palabra, tengo un horario de aprendizaje, de formación y luego mis ocupaciones ministeriales. Amén. O sea, yo tengo una agenda, tengo 3 agendas. Tengo una agenda personal de esposa, tengo una agenda familiar y tengo una agenda ministerial. Entonces, cada una de estas agendas me toma un tiempo. Entonces, alguien como yo, que tiene su vida con un tiempo determinado para cada cosa, porque soy responsable de mi vida para poder ser responsable con la vida de los demás, en el caso como esposa, como madre, como ministra, me veo obligada a darme cuenta si hay un fallo en mí. Y cuando esto sucede, ¿por qué sucede? En el momento que tú no tienes fuerza para levantarte por muchas ocupaciones o simplemente estás agobiado con muchas cosas que han pasado, puede ser. Entonces, ¿cuál es mi refugio? Identificar. Espíritu Santo, quiero conversar contigo. Entonces yo comienzo a llamar al Espíritu Santo, comienzo a decirle, amigo mío, comienzo a explicarle cómo me siento. Y eso trae una confrontación. Acuérdate que Él nos convence de pecado y Él nos redarguye. Amén. Entonces, en el momento en el que tú, en el caso yo, llamo a mi amado Espíritu Santo, Él comienza a confrontarme. Y por lo regular lo hace, me quita el sueño. Me llama en las noches, levántate. Me llama por mi nombre, con una voz delicada, hermosa, deliciosa. Y esa llamada tan alboriosa me hace inclinarme. Y en esa inclinación comienza en mí una intimidad entre él y yo, y un conversatorio. Y este conversatorio, preguntas y respuestas, que me la viene afirmando a través de ¿qué? De la Biblia. A ver, la Biblia me habla, me lleva a la Biblia, me lleva a versículos de la Biblia. Muchas veces tengo visiones, tengo sueños, tengo revelaciones, y entonces ahí me doy cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el entorno en el que estoy? O sea, esa es la forma en la que mi persona puede volver al redil, a estar alineada, a estar bajo un estado de aliento. ¿Amén? Esto es muy importante para mí porque yo me conozco. Pero lamentablemente cuando no se tiene un régimen, una agenda de vida, un estilo de vida regulado, formado, establecido, es muy por lo regular de que la gente no se dé cuenta hasta que ya a veces es muy tarde. Pastor, usted sabe que hay una línea o una corriente de pensamiento, el cual dice que el desánimo, el desaliento, igualmente como la depresión, que venía siendo como ya el grado rojo, el grado ya máximo, ¿verdad? No es provocado por lo espiritual, sino más bien como que es algo físico, de alimentación, de estrés, del afán, de que si la casa, que si las deudas, y que no es espiritual. ¿Qué usted podría decirnos sobre esto, pastora? Yo puedo decir que no es así. O sea, esto tiene que ver con un conjunto de muchas cosas. Nosotros fuimos hechos con una asignación del polvo de la tierra, pero a pesar de haber sido hecho del polvo de la tierra y tener una asignación celestial, sobrenatural y natural, cada una de esas esferas, cada uno de esos espacios necesita una sustancia. A nivel físico, tú necesitas hidratarte. A nivel físico tienes que higienizarte. A nivel físico tienes que alimentarte. A nivel físico tienes que socializar. A ti ya estamos bien. A nivel espiritual tienes que alimentarte, tienes que saciarte, tienes que nutrirte con el Espíritu Santo, tienes que limpiarte, higienizarte y tiene que, desde luego, alimentarte. ¿Amén? Esa es la parte natural, común y corriente, la parte espiritual, pero esta es la parte emocional. La parte emocional tiene que ver con ser sustanciada con emociones. Desde que muchas veces la gente siente anhelo, deseo por los proyectos, por las metas que tiene a cumplir, por los sueños que hay, por las cosas, los logros que alcanzó. Entonces eso es como un motor que mantiene una secuencia de cosas y eso trae en ti un estado de bienestar, de placer, de plenitud o de gozo en su defecto. Entonces vamos a suponer que estas 3 cosas que están aquí están ya listas. Eso guarda en el inconsciente, ¿verdad? Una memoria. Y en el consciente otra memoria. Hay dos memorias que están externas, guardadas, para linderar esto que está expuesto, esto que es notorio. ¿Sí? Hasta ahí usted me entendió. Estos 3 dedos son los notorios. Esto aquí es lo que no se nota, pero está guardado. En el momento en el que estas 3 cosas dejan de generar esos eventos, el inconsciente comienza a activarse. Y el consciente también. ¿A dónde está el peligro? Es cuando el inconsciente comienza a traer cosas a memoria
de descompensación y que ese estado de deslindar, ese estado de exposición, valga la redundancia, está abierto. Y entonces ahí es donde la parte espiritual comienza a detonar. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. Y al no haber un equilibrio, necesariamente tiene que haber una fórmula de restaurar el estado. Vamos a la Biblia. Háblate con el momento en el que David, dice que David, un hombre llamado con una asignación gloriosa, un hombre que se rendía ante los pies de Dios, perfecto. Pero había momentos en el que se rendía, en el que él perdía todas las esperanzas, en el que se había desesperado, en el que era perseguido. ¿Y dónde él se iba? A la presencia. Siendo rey, siendo líder, siendo guerrero, ¿a dónde se iba? A la presencia. Y en esa presencia, todo lo que estaba en contra en un territorio, en una nación, en su estado emocional, era que liderado ¿por qué? Por la parte espiritual. Todo lo que usted está viendo hoy en día es el 10% del 90% que está oculto. Wow. Nosotros apenas vemos el 10% públicamente del 90% que está detrás. Wow. Es sencillo. ¿Cómo así? Sí es sencillo. No se me ponga muy dramático, muy sencillo. Alguien tuvo que pensar en este mueble. Pero tuvo primero ¿dónde? En lo oculto, en su mente. Sí. Crearon ideas, comenzaron ideas y comenzó a sacarlo a la luz hasta que llegó a una perfección para que usted pueda comprar este mueble. Sí, así es. ¿Todo el tiempo estuvo fuera? No. Estuvo dentro, estuvo en lo oculto. Así es el mundo espiritual. Entonces, podríamos decir que la primera parte impactada en el alma es cuando hay una frecuencia, una baja frecuencia en el espíritu. Cuando hay una baja frecuencia o una desconexión en el espíritu, el cuerpo y el alma comienzan a manifestar los síntomas. Lamentablemente. Wow. Necesitamos tener ¿qué? Un equilibrio de lo que puedes ver, de lo que no puedes ver, de lo que puedes sentir y de lo que no puedes sentir. Wow. Pastora, y a nivel realmente psicológico, yo he escuchado en esta parte del desánimo y desaliento, porque estamos hablando de las dos vertientes, vertiente física natural y vertiente espiritual Así eterna. Uh-huh. En la vertiente física natural, los psicólogos no tienen cura para el desánimo, el desaliento, la depresión, o sea, pastillas, que muchas veces esa pastilla ponen a la persona como si fueran zombies, no tienen control ni siquiera de su voluntad ni de su cuerpo. Entonces, podríamos decir, pastora, que esa condición sí tiene cura en Dios o no. Total. Y yo soy la experiencia de eso. Cuéntenos un poco. Si le hablo de uno de mis testimonios, uno de tantos miles que tengo, porque tengo muchos testimonios, te puedo decir que yo fui impactada con un estado de desaliento. Un estado de desaliento en el que el estado de descompensación me llevó a un estado tan crítico que yo duré 10 años en una región de cautividad. Wow. Depresiva. 10 años. 10 años depresiva. 10 años en una región de cautividad. Pastora, me abre usted un paréntesis a la curiosidad. En esos 10 años que usted estuvo depresiva, ¿usted se desenvolvió igual con todas las cosas que usted tenía pendiente o era algo visible o usted no sabía que estaba en esa condición? Le pregunto esto porque hay muchos televidentes que nos están mirando ahora que quizás no saben siquiera que son depresivos, porque usted sabe que cuando se habla la palabra depresión, vamos a lo drástico, a que me quiero morir, a que ya yo no quiero la vida, a que lloro mañana, tarde y noche, o sea, como que nos vamos como a esa parte drástica, pero entiendo que quizá comienza de manera silente, de manera simple y luego, ¿verdad?, que llega a ese nivel. Y quizá hay personas no saben que viven bajo un desánimo, como usted dice, bajo una descompensación, porque sigue haciendo sus cosas del día a día, pero eso está ahí. O sea, usted en esos 10 años, ¿usted se dio cuenta usted propiamente o cómo fue que ocurrió eso, pastora? Yo trabajaba en el aeropuerto de las Américas como chef de comida gourmet. Por la gracia y el favor, Dios me permitió esta parte ahí de eminencia, estar con grandes hombres y mujeres que me tocaba preparar comida para ellos, la gloria es de Dios. Y yo comencé con un estado de descompensación en el que me llegué a un punto en ser prácticamente adicta a los buenos perfumes. Wow. Como comencé, era que no encontraba como sentido a las cosas. Hasta que un día vi un perfume, una marca muy famosa, y lo olí, y cuando olía el perfume, yo sentía que era como que el perfume era parte de mí.
La complementaba. Sí, era como un complemento. Era un complemento continuo, continuo, continuo. Y comencé con un perfume. Un perfume, me acuerdo que una vez al mes. Después compraba 2 perfumes por mes. Después compraba 3 perfumes por mes. Después compraba 4 perfumes por mes. Después compraba 5 perfumes por mes. Wow. Después compraba 6 perfumes por mes. 7 perfumes por mes. Hasta que llegué a comprar 250 perfumes. Wow. Y como digo, no aguarrá. Perfumes caros. No aguarra. Perfumes caros. O sea, podemos decir que su sueldo se iba en perfumes. Tenía un buen sueldo. No se iba todo ahí, pero era una gran parte. Entonces, ¿cómo comencé? Estaba inconforme. Estaba inconforme. Y el primer circuito fue que en mí comenzó una secuencia de trabajo continua. O sea, yo en el estado de desaliento, de aflicción, me llevó a trabajar continuamente de día y de noche. Trabajar. Yo me sentía bien trabajando. Y esto traía como consecuencia, claro, un bienestar, porque no solamente el territorio, el lugar y lo que me gustaba bastante lo que es la gastronomía, pues me lleva a su vez a conocer a mucha gente. Y claro, la excusa fue esa, la excusa fue que tenía que oler bien. Y sí, claro que sí, un síntoma. ¿Ve? Comenzó un síntoma conmigo, que es la parte que queremos enfocar, un síntoma, un simple síntoma. Estoy en tal lugar de eminencia, debo de estar representada así, es verdad. Y comencé con un perfume, pero cuando venía a hacer un año, yo tenía perfumes que usted no tiene ni idea. O sea, a ley de 2 años y algo, yo tenía 250 perfumes. Wow. ¿Y cómo comenzó? Que comencé activando un estado de desesperación, una depresión pasiva, impulsiva. ¿Por qué pasiva? Pasiva porque estaba oculto, impulsiva porque yo no dejaba hacer mis cosas. O sea, yo hacía todo mi sistema normal, común y corriente. ¿Amén? Y esto me lleva a su vez a llegar a ese punto. O sea, yo tenía perfume para ropa negra, ropa blanca, ropa de color, el día que estaba lloviendo, el día que estaba haciendo mucho sol, el día de ver las 4 estaciones del día, del año. Una cosa tremenda, una cosa. Hasta que un día, porque es todo hasta que el Señor tiene un propósito eterno en esto. Acuerdo que yo estaba en el lobby y de repente llega una persona con un perfume. Yo lo compré, me acuerdo, y ese perfume era el número 5 en el mundo. De ese perfume hicieron 5 réplicas solamente. 5 réplicas de ese perfume. Cuando él llega con este perfume, me dice lo que cuesta el perfume a precio original. Yo me asombré, ¿pero por qué cuesta tanto? Es que este perfume esto, con partículas incluso hasta de oro. Tú te lo echabas, ¡chap! Lo usan mucho los artistas muy famosos, ¡chap! Y tú te quedan las partículas, una cosa glamurosa. Cuando yo vi esto, mis ojos se abrieron. Era una cosa, se abrió el mundo. Pero lo único que me daba como deseo de mantenerme, de seguir en esa rutina de mucho estrés, era yo poder tener con un preso perfume. Wow. Oye bien, y esto a su vez me trae. El hombre me vende el perfume. Cuando el hombre me vende el perfume, a los 2 meses y algo, yo uso el perfume. De acuerdo, y llegó una gran diseñadora al país. Me voy a reservar el nombre. Vino a una asignación a este país con una mandataria, mi esposa es un mandatario, a hacer una exclusividad de una ropa para una actividad que ella tenía. Y la mujer llega al aeropuerto y por alguna razón u otra que tuvo que subir al 3er piso donde estaba el restaurante donde yo trabajaba, que en aquel tiempo se llamaba Tasty Miss. Me acuerdo que cuando esto sucedió, ella llega y me dice, o sea, ¿eres tú que tienes ese perfume? Yo digo, oui, monsieur, o sea, sí soy yo. La mujer me mira de manera despectiva y me dice, o sea, como no. Llama al maître-sala y le dice que quién es ella, ¿es la dueña del restaurante? Dice, no, es la chef. ¿Por qué tiene mi perfume? Wow. Le dice ella. Dice, ¿y qué pasa? Es imposible. Ella no puede tener mi perfume. Esto me impactó. Esto me desilusionó. Primeramente. Uno, porque era una mujer. Segundo, porque era algo que yo estaba apasionada con el perfume. Y tercero, o sea, ¿por qué no podía tener yo el mismo perfume que tú? Yo sí sabía que era 5 réplicas en el mundo, que fue 5 réplicas nada más. Eso lo sé. Pero al punto de confrontarme, de que entendía que yo no tenía que tener ese perfume. De manera muy despectiva, su boca, su cara, su gesto, muy activo, una cosa, ya usted sabe. No, usted no lo merecía. Exacto. Ella entendía que yo no lo merecía y eso me impactó. Fue un impacto en el alma.
Y me acuerdo que entré como en un estado de desaliento. Me desanimé. Entonces ahí me di cuenta que el estado de desánimo yo le estaba descargando en los perfumes. Porque lo que ella, o sea, la ilusión que yo tenía, ese anhelo, esa ilusión, ella me lo impactó, me lo quitó. ¿Me doy a entender? Al segundo día voy al restaurante, me pongo otro perfume, pero el perfume tan delicado, sutil, en la mañana me acuerdo, llega un empresario exitoso a mí al restaurante, se atiende, yo le doy servicio, paso a la mesa como chef a preguntar cómo estuvo todo, le encantó todo lo que pasó, lo que había. Y en ese momento era como que yo no tenía deseo de estar ahí ya. Me doy cuenta que se me fue el olfato. ¿Qué se le fue? El olfato. Wow. Se me fue quitado el olfato y al quitárseme el olfato era como que yo no debía de estar ahí. Wow. Yo no debía estar ahí. Eso fue lo que pensé. A los pocos días me doy cuenta que no tengo olfato, porque por lo regular, de la forma en la que yo preparaba la comida, yo no la pruebo, yo la huelo, y ahí me doy cuenta que son los ingredientes que tiene, por el olor me doy cuenta en el estado en el que está la de cocción, de sabor, de qué le puede faltar, ahí me doy cuenta. Cuando veo que no tengo eso, me asusto. Voy a mi casa, y cuando voy a mi casa huelo los perfumes, pero ninguno me huelen. Y eso trajo un desaliento en mí, un desánimo muy fuerte. Y este desánimo a su vez, como que me quitó el deseo de trabajar. Como que me quitó el ánimo. Y eso trajo a su vez que yo pidiera que le dije a mi jefe, no me siento muy bien, ya tenemos 1 año y algo, abrimos ese restaurante, creamos un estándar de calidad. Yo le achaqué que estaba quizá muy estresada, muy cansada, pero entendí que después de haber recibido el impacto, me alejé, esperé un tiempo y ahí me di cuenta que yo no quería trabajar. O sea, el estado de desaliento en el que yo estaba tuvo que ser identificado por medio ¿a qué? Al perfume. Me quitaron esa ilusión de todos los días encontrar un nuevo perfume. Fue quitado. Y cuando esto pasó en mi vida fue muy, 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 muy fuerte porque yo dejé de trabajar. Y al dejar de trabajar era como que no había pasión en mí. Entonces ya comenzó la rutina de no tener rutina. De quedarme ahí, de estar tranquila, de no hacer nada. Y fui enfriándome hasta que esto me llevó a definitivamente entender que había un propósito en mí mayor que lo que yo podía anhelar. Que el sueño mío de yo tener un restaurante, de servir en grandes restaurantes famosos, no era más importante que el sueño de Dios en mi vida. Amén. Cuando me di cuenta de esto, ¿y cómo me di cuenta? Fui a una campaña y esa campaña una joven oró por mí y dijo, Dios dice que lo que hay en ti es muy poderoso y para lo que naciste es para grandes cosas, para mayores cosas te he llamado. Esas fueron las palabras. Y más adelante voy a ver con su me acuerdo el nombre de ella, de esa predicadora que bendigo su vida en el nombre de Jesús por esa impartición gloriosa que me dio en esa campaña, acuerdo. Volví al siguiente día, ya hice como la confesión de fe, pero ya estaba como más dispuesta a seguir a Dios. Y entonces fui a la iglesia y ahí me aparté por 4 años, Iglesia Salem Tercera en la que comencé a congregarme y ahí hubo un encuentro sobrenatural conmigo, celestial. ¿Qué pasó con esto? Cada vez que yo me sentía desanimada, yo me iba a la iglesia. Pero cada vez que iba a la iglesia yo podía oler, no olía otra cosa, pero yo podía oler cuando había derramamiento de sangre en un lugar, cuando había contienda, cuando los seres estaban cargados, cuando había mucha opresión en los aires. Yo podía olerlo, yo podía percibirlo. Una gente se me acercaba y al acercarme yo podía oler las condiciones que esa persona estaba, con olerla, pero solamente en ese momento. Wow. Cuando yo dejaba de estar en esa frecuencia, yo era la mujer sin olor. Wow. Continuamente. Wow. Hasta que esto me llevó a un rompimiento en el que me acuerdo que estaba en el altar y aún no me había bautizado. Y el Señor puso en mí que tenía que bautizarme, yo me bauticé.
Y al día siguiente de bautizarme, fui otra vez a la iglesia. Tú sabes que aquí se usa, no sé, en otros países, pero aquí se usa de que tú te bautizas y presentan y te dan la primera Sí. oportunidad, ¿te En la acuerdas? iglesia, Te claro dan que esa sí. oportunidad y ese recibimiento. Sí, Ya usted sí, gente, ya usted sí, alguien que vale la sí. pena, porque usted se fue a las Sí, aguas. sí, 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 así es. Que entendí después muchas cosas que son ciertos dogmas que son buenos, pero al Dogmáticas. final Sí. clausan a que la gente no llegue a ser totalmente libre en Cristo Jesús, que es lo que Él nos llama. Dice que el que confiesa y se aparta es una confesión Tiene. pública. El bautismo es Sí, una confesión pública que tú sí. haces. Esa confesión trae como consecuencia que tú comiences a caminar en pos de eso. Amén. De eso que tú confesaste, ese Cristo que tú vas a modelar y que tú comienzas pequeñito y va creando una estatura. Con la madurez que tengo ahora es que pude entenderlo, pero en ese tiempo era un cuco, usted sabe. Sí. Entonces ese día que me da la primera oportunidad, yo me hinco a orar y comienzo a oler un perfume, pero era un perfume agradable. Era un perfume que no había cómo describir qué olor era. O sea, una mujer catadora de grandes perfumes, una mujer conocedora de grandes perfumes, alguien con conocimiento de lo que es un perfume caro, bueno, barato, exclusivo. Comienzo a oler y a oler y no encuentro quién tiene el perfume. Fue tan así que yo anduve toda la iglesia buscando quién tenía el perfume Wow. y terminé en el altar. Al terminar en el altar, me dan la oportunidad en ese momento. No le toca a usted, pero ya que usted está ahí, coja la oportunidad. Y entonces en ese momento tan glorioso, yo comienzo a ver cómo comienza a salir humo, y comienzo a oler. Pero ya el olor era mucho más fuerte, hasta que fui tomada por el Espíritu Santo de una manera gloriosa, poderosa. Y esa llenura trajo en mí ese denuelo, ese anhelo por las almas, ese deseo de buscar, ese deseo de ir a las cárceles. Yo tenía deseo de hacer tantas cosas, amado, que es una cosa tremenda. Y era un olor. Entonces ahí comencé a percibir que cuando alguien porta unción, cuando alguien portaba no unción, cuando alguien estaba bajo un estado de contaminación, cuando alguien estaba desanimado. Entonces, ¿cuál era la cosa que me pasaba muy dolorosamente? Que cuando alguien estaba desalentado, desanimado, como yo estuve en un momento determinado, yo sentía los síntomas de esa persona. Wow. Era como una transferencia que había a mi espíritu por medio de los poros. Y esto traía como consecuencia, a su vez, que yo me sintiera agitada. O sea, lo que se sentía esa persona, yo podía sentirlo. Wow. Y esto traía como consecuencia que muchas veces hasta me desmayaba. Hasta que comencé a controlar e identificar que era transferencia y comencé a identificar en el mundo espiritual de qué se trataba, que todo esto fue preparado con el fin de detonar el sentido del olfato y que de la única forma tendría que ser apartándome de lo que más me gustaba, que era la gastronomía. Wow. Entonces podemos decir, pastora, que el estado de depresión, desánimo o descompensación se puede disfrazar y se puede proyectar a través de algo y yo no darme cuenta. Total. Y si no, pregúntenme a mí. Total, así es. Me llama la atención que usted dice que usted reflejaba la depresión a través de la compra de perfumes. Sí. O sea, que podríamos decir que quizá una persona compradora compulsiva está lidiando con una depresión aún sin darse cuenta. Total. ¿Cómo es eso, doctor? Así es. Pastor. Así es. Lamentablemente, cuando tú sientes un vacío en tu ser, hay algo que te falta. Y esa falta, lamentablemente, activa codicia, que fue, acuérdate que fue el primer pecado cometido en el cielo, la codicia. Él codició el trono de Dios y por cuanto codició fue detronado de la gracia y el favor, ¿sí? Entonces, la codicia es como una forma de activar lo que tú ves para tú creer que teniendo eso que tú ves, tú eres lleno o sustanciado. Y por más que tú tomas, es como si fuera un saco roto porque nunca estás saciada. En el momento en el que vas al camino a tomarlo, hay una expectación, hay un efecto placebo, hay un efecto de adrenalina, de plenitud, de gozo. Sí, pero después que lo tomas, vuelves otra vez. Y vuelves otra vez. Y vuelves otra vez. Entonces mucha gente no se da cuenta que está en ese estado depresivo y como lo manifiesta,
es a través de compras compulsivas, como ya hemos mencionado. Gente que dice, yo me siento mal, pero si yo voy al mall me pongo nueva de caja. No, el mall no te va a resolver. El mall te distrae el síntoma para que tú no tomes conciencia del estado de desesperación o desolación y en su defecto de baja frecuencia en el que tú estás caminando. Wow. Wow. ¿Y cómo yo puedo ser libre de esto? Lo primero es querer ser libre. Lo primero es tú querer ser libre. Lo segundo es comenzar a identificar qué te lleva a ese momento. ¿Cómo comienza? Si te sientes con sueños, si te sientes cansada, si te sientes desilusionada, que es en donde comienza todo. Es un estado de desilusión, de desánimo. Todo comienza con un estado de desilusión, desánimo y luego un síntoma. Y después del síntoma, entonces está el estado. ¿Se entendió eso? En ese estado, tú buscando cómo salir a camino, tú te agarras como si fuera un salvavidas de esto que puede ser zapatos, ropa, cartera, perfume, trabajo, amistades, salidas, carro, qué sé yo. Porque es el estado de euforia o de desaliento en el que tú estés que va a querer llenar ese estado con algo que está fuera de ti. Y es una gran mentira. Nada que está afuera tiene mayor solución que lo que está dentro de ti. Wow. Y podremos decir entonces también, pastora, que este estado tiene que ver mucho con la autoestima baja, ¿o no? Es que la autoestima baja es un estado de desaliento, que es lo que estamos mencionando. O sea, lo que le llaman baja autoestima, depresión, es baja frecuencia, es el mismo estado de desaliento. Es que en ti hay un aliento, es que en ti hay un soplo de vida. Y cuando ese soplo de vida no está en un estado de plenitud en tu ser necesita ser equilibrado. Y en ese estado de desequilibrio es que la gente comienza a buscar fuera para llenar lo que está fuera de él y poder conseguir para poder llenar lo que está dentro de él. Pastora, mire, esto es algo muy importante porque hay personas quizás que tienen una autoestima baja o una muy elevada y no entiende, como usted dice, que eso es un síntoma de la depresión o del desaliento. Así Entonces, es. a veces quieren resolver esa parte diciendo yo puedo, yo voy a hacer, pero no van a la raíz de la situación. Entonces, podríamos decir que por eso es que recaen una y otra vez. Lamentablemente es así. Y esto tiene que ver con un impacto recibido desde el ser, el asiento de las emociones. Creo que en una ocasión de una impartición aquí, en el que hablaba de cuál es el estado. Mire, es esto. Este es el ser. Ese es el ser, eso es usted. Para que ese ser tenga una condición de plenitud, tiene que tener ¿qué? Columnas que lo custodien. Y esas columnas que lo custodian es el estado de acuerdo en el que fue gestado esa persona, el estado de acuerdo, el estado emocional de la vasija en el que fue depositado ese esperma, el estado en el que se encuentre, el territorio en el que esté, si está linderado, si está expuesto, si está custodiado, el estado espiritual de contaminación o de nutrición en el que esté y el estado de alimentación en el que esté. Cuando esas 5 cosas existen en una persona, entonces esto que es el ser tiene linderes y custodios. Pero cuando esas cosas no existen, tú estás así. Wow. ¿Qué hace la gente? Quiere crear ¿qué? Nuevas columnas, pero esta columna hay que levantarla. Lo lógico sería, o lo adecuado en términos clínicos, la lógica sería buscar el por qué la descompensación. Y es donde viene que lamentablemente comienzan a recibir algunos fármacos para liberar y tomar el equilibrio neurocerebral para conectar otra vez las células y esto a su vez que lleve oxígeno para que el sistema frontal pueda tener la suficiente oxígeno para tener una conclusión del estado en el que se siente. O sea, poder reconocer que estoy así, que a lo que nosotros le llamamos dominio propio. En la Biblia que llamamos dominio propio. Pero eso es un fruto del Espíritu Santo. No tienes el Espíritu Santo. El dominio lo vas a querer adquirir ¿cómo? De cosas que hay fuera, con bienes, con valores, con quizás esta profesión. Yo conozco gente que tienen 5 o 6 diplomas enganchados en una pared, toda su vida estudiando y nunca me decía, porque lo quieren tener. Esa es su forma de esconder el estado en el que está de compensación, porque no están en un estado de plenitud, no están en un estado de shalom. El shalom consiste en nada quebrado, nada que falta y nada que sobra. Plenitud, pero de la única forma que el ser humano tiene plenitud es cuando entra en el principio. Y en el principio él sopló ¿qué? Aliento de vida. Cuando ese aliento no está dentro del ser humano, lamentablemente, lo que sea que busque afuera no será suficiente. Porque la respuesta está dentro del cuéncamo de tu ser. Y ese cuéncamo de tu ser solamente es llenado a través de ¿quién? Del Espíritu Santo.
¿Por medio de qué? A tu espíritu humano. Y el espíritu humano, subyugar tu alma, que es el asiento de las emociones. Y tu alma, que es el asiento de las emociones, todo tu cuerpo y todo tu ser. Es una ecuación. Es una ecuación. Entonces, pastora, podríamos decir que las personas que están depresivas porque algo espiritual de parte de Dios les hace falta. Total, sin temor a equivocarme. Sin temor a equivocarme. Vámonos a la Biblia, vámonos a Esther. Esther tenía una condición. Esther tenía una posición. Esther estaba legislando en gobierno y en autoridad, ¿sí o no? Sí. Hermosa, con todo en sus manos. ¿Y por qué Esther, en el momento en el que Mardoqueo dice que hay un establecimiento de amenaza, ella no toma una acción? Porque estaba en estado de desaliento. En ella no había aliento. Párale un momentito ahí, pastora, párale un momentito ahí. Usted sabe que Esther nosotros la vemos como una heroína, Sí, como alguien, sí, O sea, y usted está diciéndonos en este día sí. que en Esther había una descompensación, un desaliento. Total. Por la palabra te lo demuestro. Demuéstrenlo, porque realmente quizá la gente está, no, pastora, ¿cómo va a ser esto? Claro. Explíquenos esto. La Biblia dice que ella fue tomada ¿por quién? Por su tío Mardoqueo. Mardoqueo toma a Esther. Mardoqueo le dice 3 señalaciones. No declares de dónde vienes. Si usted no sabe, Esther, en el momento en el que entró con un idioma teniendo otro hebreo. ¿Entendiste eso? O sea, ella podía manejar, en ese tiempo manejaba 3 idiomas. La niña entra, porque todo entró de desaliento, de desilusión, porque entró ¿qué? En orfandad. Un impacto en el alma, el asiento de las emociones. Es impactada por el alma Esther, y ese estado de desaliento la llevó a ¿qué? A refugiarse ¿dónde? En Mardoqueo. Pero ¿qué me gusta de esto? Que el sometimiento o el estar subyugada, a su vez, la lleva a obedecer todo lo que él le indica que haga. Y hasta ahí estamos bien. Hasta que el estado de desaliento en el que Esther estaba se manifestó. Pregúntame cómo se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Se manifestó en el momento en el que Mardoqueo le pregunta, ¿quién eres? ¿No sabes que tu pueblo ha sido citado para ser ahorcado? Prepararon una horca para el pueblo en aquel tiempo, ¿te acuerdas? Preparan la horca. Y Mardoqueo en 3 ocasiones cita a Esther y Esther no asume el rol de reina. Esther estaba como reina, vestía como reina, caminaba como reina, pero no hablaba como reina. Wow. No. Mardoqueo le empuja cuando la llama por 3ª vez y le dice, ¿no sabes que para este tiempo te ha llamado Jehová al reino? Es confrontada. Como despertada. Un despertar, porque estaba ¿qué? En desaliento. Había un estado de desaliento. Él tuvo que crear una nueva expectación en ello, una nueva expectativa de lo que estaba pasando, del panorama. Y ahí ella dice, a las 120 provincias en el que hay establecido el edicto, dile que yo y mis doncellas tomaremos ayuno y oración. En el momento en el que ella suelta la palabra, ella dijo, yo. Ella reconoció que estaba ¿qué? Detenida, sí, y que tenía que hacer ¿qué? Accionar. Pero ella no manda a las doncellas ni al eunuco. Ella reconoció que estaba retenida. A cada lugar, dile que yo y mis doncellas tomaremos ayuno y oración. ¿Sí o no? Sí, así es. Y la palabra registra que en el momento en que ella manda el edicto, ¿había qué? Una proclamación de qué? De muerte. Día y hora. En 120 provincias. Eso significa que no era suficiente ya ser reina, sí, ni estar con el rey. Sí. No había una motivación, amada. No había. Hubo que empujarla
hubo que empujarla a que el aliento que no tenía volviera, porque el pueblo estaba como en peligro y se convirtió en quien, en la madre del territorio. Ya no era la reina, ya era la madre. La que tenía la solución en sus manos. Pero mayor aún, dice que ella cita al rey. Usted sabe la historia de que no era permitido en aquel tiempo que la reina se presentara ante el rey sin ser llamada por lo que había pasado anteriormente. Y como una forma de custodiar y liderar el corazón y el alma desaliento en el que estaba el rey, trajeron como consecuencia a que había un edicto sobre la reina que estuviese, que fuera elegida, no podía entrar sin ser llamada. ¿Qué ella dijo? Ella dijo, si perezco, que perezca. Ella determinó. Ella identificó que no estaba haciendo nada y que para poder cambiar la historia tenía que crear ¿qué? Una acción y un movimiento. Dice que en el momento que se presenta ante la puerta del rey, dice que le extendió ¿qué? El cetro. ¿En señal de qué? De ser ¿qué? Bendecida. Que la gracia estaba con ella. El cetro simbolizaba la gracia. ¿Por qué no lo hizo antes? La pregunta del millón. Porque ya faltaban menos, de acuerdo a los datos extrabíblicos, este edicto se tiró y habían ya 40 días en el que en 120 provincias había un legado establecido. ¿Por qué ella actúa faltando menos de 5 días para que se cumpla el edicto? ¿Ella estaba pasiva o no estaba pasiva? Pero ella era reina y tenía autoridad. ¿Sí o no? Sí. ¿Estaba en desaliento sí o no? Sí. Por la palabra. Pastor, ¿y podemos decir que el estado de conformidad es un estado depresivo y de desaliento? Ahí está. Ella se estaba conformando con ser la reina. Ella se estaba conformando con estar en la posición de reina. Pasiva. Un movimiento pasivo. Ella tenía una asignación en el cielo y en la tierra no lo quería manifestar. Estaba detenida, retenida a la asignación. O sea que toda persona que es conformista, de una manera u otra, tiene un circuito depresivo o de desaliento. Total. Te lo demuestro otra vez nuevamente. Científicamente, para que tú entres en la matriz de tu madre, ¿son cuántos millones de espermas que tienen que entrar? Una carrera hasta entrar al óvulo. ¡Pop! Entonces, ¿fue pasivo para entrar? No. O sea, no. No, fue una carrera. Fue una carrera, peleó con muchos millones de esperma y ganó. Y después tuvo que esperar otro procedimiento de tiniebla adentro del vientre de su madre, 9 meses, y venció. ¿Sí o no? ¿Y nació? ¿Sí o no? Perfecto. Y después crecer por 4 etapas principales y vencer. Entonces, después que tú llegas a todo ese recorrido, tú me vas a decirme que Dios te llama para que tú te sientes a conformarte. Quien te diga eso te está mintiendo, amor. Dile, patrañas, me está mintiendo. O sea que el estado de conformismo no tiene nada que ver con el carácter. No. Nada que ver. Yo conozco gente con un carácter tremendo y son pasivos, tranquilos. Es más, es una etapa de plenitud. En el caso mío, yo soy una persona compulsiva, una mujer de movimiento, de acción. Yo soy así. O sea, este es mi carácter. Este es el carácter de esta guerrera. Así como tú ves, esto es lo que yo soy. Amén. Pero no es que yo me mantenga moviéndose, es que lo que hago es porque tengo una asignación para cumplir y manifestar lo que Dios dijo que yo soy. En cualquier terreno para la gloria de Dios. O sea, yo sé lo que soy, sé lo que porto y sé lo que tengo asignado por hacer. Me cuesta a mí mantenerme en esa condición de ¿qué? De la carrera. ¿Para alcanzar qué? Lo que Dios dice que tengo que alcanzar. Amén. Entonces, si ya yo he estado y conozco lo que es la pasividad, y conozco lo que es estar detenido, y conozco lo que es el desaliento, el desánimo, la desolación, lo vencí, estoy aquí hoy. Amén. Te puedo hablar con evidencia. Amén.
Pastora, y si haríamos un resumen de todo lo que usted nos ha hablado en este día, de todo lo que usted nos ha dicho con relación a la descompensación, desánimo y depresión, ¿cuál sería ese resumen? Levántate. Levántate, porque lamentablemente hay una condición en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el cuerpo tú puedes estar objetando muchas cosas, pero estar desconectado de tu espíritu. Y puede ser que en el cuerpo estés detenida, pero en tu espíritu estés a la velocidad de la luz. Es identificar en qué nivel estoy. Si estoy en un estado de descompensación o de orden. Si todas las áreas de mi vida están siendo suplidas y si estoy en el lugar que Dios dijo que debo de estar. Cuando tenemos una asignación, Él lo ha dicho eso 1.000.000 de veces, cuando tenemos una asignación, vendrán obstáculos de diferentes maneras para probar que tú tienes esa asignación. Vendrán circunstancias para que tú seas probada y exhibida con esa asignación. Va a depender de que tú conozcas cuál es tu asignación. Wow. Si conoces cuál es tu asignación, sin importar lo que venga en contra, usarás esa contra para que sea tu fuerza, más no tu debilidad. Y este tiempo no es tiempo de retenerte, es tiempo de avanzar. Wow. La Biblia nos manda a buscar de Él a tiempo y fuera de tiempo, a llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando muchas veces nos detenemos de hacer lo que nos corresponde hacer, ponemos la vida de mucha gente en juego. Y si no, tú se lo preguntas a Esther, que ella estando en gobierno, en autoridad, se detuvo y se retuvo. Y a pocos días de ya tener un edicto listo para una horca de un gran pueblo que ama y amaba a Dios desde el principio, fuera quitado del medio por medio de una mente macabra. Si ella no hubiese accionado, no estuviera en la Biblia. O sea que la pasividad ella no la llevó a conseguir nada, fue la acción. Y si ella pudo, tú también. Amén. Tremendo tema, pastora, tremendo tema. Y es un tema que está realmente en la palestra, un tema en el cual yo diría que de un 100%, un 85% de personas sufren de desánimo, depresión, desaliento y lo sufren de manera silenciosa, sin darse cuenta de que ese flagelo está ahí, de una manera u otra, afectando sus vidas. Pastora, muchas gracias por estar con nosotros. Amén. De verdad que cada vez que podemos hablar con usted, nos enriquecemos. Amén, amén. Nos enriquecemos y entendemos cosas que a veces antes no entendíamos. Como dice el apóstol Pablo, lo que no entendía lo entenderé más adelante y parece como que estamos viviendo como en el futuro porque ya estamos entendiendo. Es así. Así que, pastora, muchas gracias por estar con nosotros. Pastora, si queremos contactarla, ¿por medio de dónde la podemos contactar? 809-304-7101. Por la gracia y el favor, estamos en República Dominicana. Si quiere comunicarse conmigo a través de YouTube, Instagram, también puede hacerlo por Milna Te Viste. Es la encargada del Ministerio de Estados Unidos. Si quieres comunicarte en Perú, busca Jesús Incondicional. Ahí estamos también como ministerio. Si estás en Colombia, puedes comunicarte con la pastora Alba Ustari. Amén, Alba Ustari, que más adelante voy a tener el teléfono de ella porque con el teléfono es muy fácil también contactarla y prontamente también se lo voy a pasar. Amén. Pero esto que estamos hablando hoy lo tengo a través de un libro llamado La Matriz del Orden y la Matriz del Caos. En el libro ahí registra cuáles son los síntomas, el estado, la alta y la baja frecuencia. ¿Cuáles son las cosas que te llevan a tener una alta frecuencia y cuáles son las cosas que te van a mantenerte una baja frecuencia? Hay una tabla numérica que te dice cuáles cosas con nombre y apellido, cómo tú buscar eso y con eso que tú consigues, hasta qué altura puedes llegar. Y entre esas cosas están tiempo de calidad de oración, tiempo de risa, tiempo de esparcimiento. En fin, hay muchas cosas que en el libro están registradas que te pueden ayudar a salir del estado de retenimiento o en su defecto depresión, como dicen médicamente. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerda compartir, comentar y dar like. Y siempre hago énfasis en el comentar. ¿Por qué? Porque a través de tus comentarios te podemos escuchar. Queremos saber cómo te sientes, queremos saber también cómo Excelencia Cristiana te ha ayudado a avanzar y a crecer. De verdad que el día de hoy el tema ha sido tremendo porque en algún momento de nuestras vidas la depresión, la descompensación la depresión nos ha tocado. Yo creo que nadie puede decir yo no he sido tocada por ninguno de estos tres porque en algún momento eso ha afectado nuestras vidas. Y lamentablemente es un tema, como tú has dicho, que no se menciona en las iglesias, que lamentablemente hay que retomarlo y tomarlo. Y en el próximo tema vamos a hablar los impactos en la maternidad y cómo tenemos en las manos la vida y la muerte.
Bendito sea el nombre La de vida Dios. y la muerte, desde la matriz del orden y la matriz del caos. Cómo identificar, cómo salir de ese estado. Y cuando lo que le llaman, se le subió el parto de la cabeza. ¿Se acuerda? El parto, se le subió, no, el parto de la cabeza. Sí. Vas a identificar qué es lo que pasa a nivel espiritual con eso. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que ya desde ya tú tienes que escribir en los comentarios cuándo, para que nosotros entonces comencemos a transmitir, bendito sea el nombre de Dios, este tema que también es muy poderoso. Así que recuerda comentar, dar like y compartir. Pues hasta aquí en este día hemos llegado, pastora, muchas gracias. Placer. De verdad que gracias por estar aquí, por Excelencia Cristiana, trayendo de sus conocimientos revelados. Amén, amén, así es. Para mí un placer, también un honor. Amén. Así que ya ustedes saben, se despide de ustedes la pastora Librada Martínez de Payano. y la pastora Johanny Mejía. Hasta una próxima. Shalom, shalom.